Todo nuevo. En la clase anterior nosotros habíamos visto en la guía número 4 fórmulas financieras como la función pago, la función valor futuro, y también ya empezamos a hacer un par de cálculos en base a fechas, ¿ya? Y reforzamos ya la utilización de las funciones sí y las funciones buscar b. Principalmente en el caso de la función sí, trabajamos también esta función combinada con funciones de fecha, pero también reforzamos el tema de la lógica de, a pesar de cómo nosotros, ustedes sabiendo operar la fórmula, vimos de que no es llegar y aplicar, primero hay que analizar el contexto, hay que ver los datos, qué es lo que es pertinente analizar, que es lo, insisto, va en línea en lo que habíamos visto en este curso, no es solamente ver cómo funciona la fórmula, sino ver cómo la aplica, cuando analizamos datos, los mejores consejos, cosas por el estilo. ¿Ya? Por eso vamos a este curso como electivo de Excel intermedio avanzado para la administración, ¿ya? Donde vemos consejos también de cómo puede ser un buen análisis de datos, de que no se nos pueden ir algunos detalles. ¿Ya? Y ahí fue el tema de que si vamos a calcular morosidad, lo primero que hay que hacer es ver, saber si está vigente o no el crédito, cosas por ese estilo. Luego vimos ya el tema de cómo yo puedo ordenar una base de datos. Ahí estaba el consejo de cómo no hay que hacerlo, que fue lo que hizo Karen, que le expliqué yo. Y ahí vimos que que esta empresa tiene agentes de lujo, como Homero Simpson, Malcolm y Hermes Conrad, el burócrata grado y algo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es seguir sumándole algunas herramientas que existen en Excel a nuestra base de datos. Por ejemplo, a mí me gustaría identificar en esta base de datos eh, todos aquellos clientes que tienen más de un crédito solicitado. O sea, a mí me gustaría saber cuáles son los, los clientes que tengan más de un crédito. También me gustaría hacer algunos filtros, ordenar la información en base a algunos antecedentes y cosas por el estilo. Obtener algunos resúmenes rápidos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora en el primer módulo de la clase de hoy. Para eso, lo primero que vamos a hacer, vamos a generar una copia de la base de datos préstamos 2. ¿Por qué vamos a generar una copia? Para que vayamos guardando y después comparando las distintas herramientas que vamos utilizando. Entonces, para eso, base de datos préstamos, hacemos clic con el botón derecho sobre el nombre de la hoja, nos vamos a la opción de cambiar nombre, perdón, clic con el botón derecho, opción de mover o copiar, y aquí en la opción de mover o copiar, escogemos la opción de crear una copia, y esa copia yo quiero que esté antes de la hoja parámetros. Le doy a aceptar, y allí generé la copia que se llama, en este caso, base de datos préstamos 3. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver una herramienta que se llama filtro, que tal vez algunos de ustedes ya la conocen. La herramienta filtro, para poder aplicarla, lo que tengo que hacer es seleccionar la fila o la fila de los campos, o seleccionar arriba las columnas de los datos que yo voy a aplicarles. Eh, Filtro, en este caso, vas desde la celda, desde la columna A hasta la columna M. Una vez que yo selecciono, me voy a la ficha datos, y en la ficha datos yo elijo la opción filtro, que está en el conjunto de ordenar y filtrar. Cuando yo activo el filtro, al lado de cada campo se coloca este cuadro con esta flechita que indica que está la opción de filtro habilitada. En este caso, nosotros, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona el filtro. Si yo me voy
por ejemplo, donde dice sucursal, si yo hago clic, el filtro automáticamente me hace como una especie de quitar duplicados y me muestra aquí en pantalla cuáles son las sucursales únicas que hay. Entonces me dice que está Apoquindo, Cerrillos, La Reina, Lota, Maipú, Providencia, Santiago Centro. Y todos están con un ticket. Si yo quisiera visualizar solamente la información de, no sé, de Maipú, dejo con un ticket solamente la sucursal de Maipú. Le doy a aceptar y se filtra información y me muestra solamente Maipú. ¿Cómo puedo saber yo si hay un filtro activo en la base de datos que estoy visualizando? Si ustedes se fijan, acá a la izquierda, el número de la fila es de un color diferente. En mi caso es como una especie de turquesa. Mientras que en el resto es de color blanco. Eso significa que en esta área hay un filtro que está actuando. También, si yo veo el campo sucursal, veo que en el icono ahora aparece una especie de embudo. Eso significa que el filtro que está actuando es con respecto al campo sucursal. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahora, el tema de los filtros, yo puedo aplicar filtros en base a más de un campo a la vez. Por ejemplo, yo voy de aquí solamente la información de Maipú, me voy, por ejemplo, a agente, y en agente digo que solamente quiero la información de HAL. Y veo Maipú y solamente la información de HAL, y ambos campos tienen ahora el símbolo de embudo arriba. ¿Cómo puedo yo deshacer un filtro? Existe la opción, como el método largo, carretero de alguna forma, que sería ir campo por campo y seleccionando todo. O la opción más rápida es ir a la ficha datos, conjunto ordenar y filtrar, y acá arriba hay un botón que se dice borrar. Si ustedes presionan borrar, deshacen el filtro que esté activo. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Ahora, si yo voy, por ejemplo, al campo agente ahora, yo no solamente puedo filtrar en base a este listado que hay acá abajo, sino que un poco más arriba, aquí hay una barra que dice buscar. Si ustedes hacen clic en buscar y escriben, por ejemplo, H, lo que empieza a hacer esta herramienta de buscar es ver todos aquellos datos que tienen la letra H en algún lugar del texto. No importa si al principio, al final o intermedio. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, HO, me muestra a Félix Curie, a Félix Curie y a Homero Simpson. ¿Ya? Esa es la herramienta de búsqueda. Yo voy escribiendo y me va mostrando todos aquellos datos que tienen una coincidencia. No es necesario que después yo los filtre. Yo, por ejemplo, voy a escribir HO, le doy a aceptar y me muestra todos los registros que tienen esa coincidencia en su interior. Ahora bien, aparte de filtrar por esta lista y el buscar, también existe una opción más avanzada que es la del filtro de texto. En el filtro de texto yo puedo buscar por es igual a, en este caso digamos que yo quiero buscar es igual a HO, Homero, escribo Homero, le doy a aceptar y me va a mostrar los registros que son iguales a Homero. En este caso no hay ninguno. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo aquí es un registro que se llama Homero Simpson. Es igual a Homero. ¿Bien? No hay ninguno que cumpla con esa condición que sea exactamente igual. Entonces aquí ya podemos ver que el campo filtro de texto se diferencia al buscar. Ahora, yo también puedo cambiarle, en vez de que sea es igual,
Si usted, ahí tienen la opción abajo de que es igual, no es igual a, comienza por, termina con, contiene o no contiene. Igualmente, si ustedes presionan cualquiera de estas opciones, aquí en este cuadro al lado, ustedes pueden, pues están las mismas opciones. Es igual, no es igual, es mayor que, es mayor o igual. Entonces aquí yo puedo colocar, por ejemplo, contiene, no contiene, no termina, termina. Comienza por Homero. Yo sé que se llama Homero, pero desconozco el apellido. Luego voy a filtrar por comienza por Homero, le doy a aceptar, y allí ahora sí me muestra el registro asociado. Homero Simpson, el apellido que yo desconocía. ¿Se va entendiendo esta de las reglas de filtrar? Sí, dicen ya. Ahora, además, hay algo llamativo aquí. Cuando yo estoy filtrando cualquiera de estos, aquí tengo un I y un O. ¿Ya? Esto que nosotros estamos viendo aquí, del I y el O, es lo que es está más simplificado, pero es parte de lo que se conoce como los operadores booleanos. ¿Ya? Los operadores booleanos son elementos que me permiten, por ejemplo, a mí refinar mi búsqueda. En este caso, refinar mi criterio de filtro, porque en el filtro, básicamente, cuando yo filtro, básicamente estoy buscando registros que cumplan con un criterio. Por eso también están estos criterios de búsqueda, los operadores booleanos. Yo puedo decir, por ejemplo, quiero, a ver, veamos. Si yo coloco, por ejemplo, filtrar, comienza por M, si luego comienza por M, me muestra a Malcolm y a Montgomery. Pero yo esa búsqueda, con los operadores booleanos, lo puedo refinar. Y decir, comienza por y, a su vez, termina con S. Ese I significa que se tienen que cumplir ambas condiciones, que el registro tiene que comenzar con la letra M y tiene que finalizar con la letra S. Si yo le doy a aceptar, me muestra solamente Montgomery Bears. Ahora, si yo esa misma búsqueda la cambio, en vez de indicar que quiero I, digo O, estoy indicando que quiero que comience con M o termine con S. Y en ese caso, la cantidad de registros que aparecen son mucho más. Como en este caso se suma Homero Simpson, que no parte con M, pero sí finaliza con S. Al igual que Ned Flanders. Entonces esos son los operadores booleanos. En donde yo puedo establecer un criterio de incluir o de alternativa. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, para que vean de que esto no es solamente en el mundo del Excel, aquí necesito un voluntario que gentilmente comparta su pantalla de computador mostrando una página de internet, de una página de Google. ¿Quién quiere compartir su pantalla de computador mostrando Google? ¿Quién es el voluntario o voluntaria? Eduardo, profe. Eduardo, vamos Eduardo. No, profe, yo, Michael. No. Ya, Michael. Mi computador ya está colapsado, profe, como que con el Zoom como que se empieza a sonar como lavadora. A ver, vamos entonces con Michael que él dijo, a ver. Ya, por ejemplo, ahí estamos en Google. Sí, profe. Estamos. ¿Qué búsqueda se te ocurre a ti realizar? Algo que tenga dos palabras. Eh,
Puede ser. Ahí tienes, por ejemplo, una, pagar luz. Sí, o cualquier en realidad pagarlo. Pagar. TICOM. Si vemos, por ejemplo, pagar luz, allá arriba, sale que la búsqueda de pagar luz tiene más de 300 millones de resultados. Claro. Si tú vamos a hacer lo siguiente, para representar en Excel está como una interfaz hecha, así como mucho más simple. Yo en mi buscador la tengo que hacer de la siguiente forma. Cada una de estas palabras, ponla entre comillas, Michael. Pagar y luz, cada una entre comillas. Ah, ya, perfecto. Y entre medio de las dos, ¿Ya? ¿ya? Coloca espacio el and, que es I en inglés, con mayúscula. Dale enter. Ahí, por ejemplo, tú estás especificando que quieres búsquedas que tengan la palabra pagar y la palabra luz. Y de esa forma, de los más de 300 millones de búsquedas, bajamos a 94 millones, casi 95. O sea, habían más de 200 millones de resultados que tenían la palabra pagar, pero no la palabra luz. ¿Ya? Ya, Y perfecto. viceversa. Ahora, por ejemplo, en vez de and, coloca or, que es o en inglés. Y ahí, por ejemplo, te sube el resultado a más de 1.000 millones de resultados de búsqueda, porque ahí estás incluyendo palabras, búsquedas que tengan la palabra pagar o la palabra luz. Correcto. ¿Ya? Y existe un tercer operador booleano que es la palabra not, que es con el no. Ahí te falta un espacio antes del not. El not significa todos aquellos resultados que tengan la palabra pagar, pero excluimos la palabra luz. Y ahí tenemos 76 millones de búsquedas. ¿Ya? Entonces, esos son los operadores booleanos. Ustedes lo pueden utilizar bastante cuando ustedes quieren hacer búsqueda de internet, quieren... ustedes cuando quieran descargar material de internet, solamente material legal, por decirlo de alguna forma, si quieren encontrar con mayor precisión eso que están buscando, pueden usar estos operadores booleanos para encontrar palabras. También, si tú, por ejemplo, también son las comillas re importantes, cuando nosotros hicimos la primera búsqueda, pagar luz salían más de 94 millones. Si tú colocas, por ejemplo, pagar luz todo entre comillas, una misma comilla, la frase pagar luz, una sola ahí, espacio. Espacio, ¿cierto? Sí. Si tú das enter, ahí bajamos a 78.900 búsquedas, o sea, de los millones de búsquedas que tenemos en un principio, nosotros indicamos entre comillas pagar luz, le estamos indicando a Google que nos muestre solamente resultados que tengan la palabra pagar y luz juntas. Que es muy distinto a escribirlo sin comillas, porque sin comillas teníamos casi 100 millones de resultados. Entonces, el uso de las comillas y del operador booleano, el AND, el OR y el NOT, esos 4 elementos, comillas y operador booleano, nos permiten refinar nuestras búsquedas en Internet y en general en cualquier elemento que tenga una barra de búsqueda. Ya, profe. No sé si fue interesante esto, del interés de ustedes. Súper bueno, profe. Entonces, ahí volviendo a Excel, como les comentaba yo aquí en la herramienta de los filtros, esto de los operadores booleanos viene como más, está presente, pero un poco más refinado, como que estos cuadros vienen a ser como automáticamente la comilla, las palabras entre comillas y cosas por el estilo. Tiene el operador I y el operador O. Entonces ustedes pueden hacer búsquedas. Vamos a borrar esto. Entonces aquí ya vamos viendo operadores booleanos de buscar con texto. Si yo me voy ahora, por ejemplo, a la columna F, monto del préstamo, yo puedo hacer un filtro en base a números. Y cuando hago filtro en base a números, si ustedes se dan cuenta,
tengo el típico es igual, no es igual, pero se van agregando otros como mayor que, mayor o igual que, menor que, entre. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, el entre y decir que quiero, por ejemplo, mostrar valores que estén entre préstamos que estén entre 1 millón, entre 1 millón y 5 millones. Y ahí se muestran. Entonces aquí yo tengo la herramienta de rango incorporada. Entre. Si me voy a, por ejemplo, ahora a monto cuotas, filtro de número, tengo la opción no solamente de entre, sino que también tengo la opción de mostrar los 10 mejores, los superiores al promedio o los inferiores al promedio. Por ejemplo, superior al promedio, me muestra que solamente hay 2 préstamos con montos de cuotas que superan al promedio de lo que estábamos visualizando. Puedo indicar que quiero ver mejor los que son inferiores al promedio y visualizo el resto. ¿Se entiende? Sí, profesor. Profesor, eso sí, yo ¿Sí? tengo una consulta, pero para el filtro de texto, ¿Ya? que me saltó ahora recién. Yo en el filtro de texto, ¿puedo hacer una búsqueda por cierta extracción de algún texto en particular? Por ejemplo, en la columna E dice cliente, y quiero solamente que me figuren los que aparecen con en root, por ejemplo, Pinilla, o que partan con doble L A los apellidos, por ejemplo. O sea, sacar una extracción del largo del texto, ¿se puede hacer? Ahí lo que puedes utilizar, porque ahí, por ejemplo, le puedes decir que el apellido comience por, porque ahí Excel no distingue, que los 2 primeros son apellidos y los 2 siguientes son nombres. Excel no lo distingue. Pero por la estructura tú puedes decir que comiencen con. Entonces tú tienes el filtro de texto y puedes utilizar el comienza por el W que me estabas diciendo tú. O si está entre medio, está la opción del contiene. Y puedes ahí escribir no sé, por ejemplo, Westinghouse, no sé, Westinghouse. WHE, que contenga en su interior ese orden de letras, la W, la H y la E juntas. Ya, perfecto. O sea, con el contiene lo podría realizar. Exacto, con el contiene. Y si es el apellido paterno, como por la estructura que tenemos acá, sería con el comienza por. Porque aquí mostramos primero los apellidos. Ya, perfecto. Me queda mucho más claro. Gracias, profe. Ya, de nada, Alejandro. Entonces ustedes, como ven, ahí también existían otras herramientas como era mayor al promedio, inferior al promedio. Yo voy a hacer el filtro. Decís el filtro por si acaso. Ustedes también aquí, si yo me voy al monto préstamo nuevamente, tengo la opción de los 10 mejores. Pero si yo hago clic en la opción de los 10 mejores, aparece este cuadro. En este cuadro me pregunta si quiero mostrar los que son los mejores o los peores o inferiores. A pesar que la herramienta me dice los 10 mejores, si yo le hago clic me muestra este cuadro donde yo puedo personalizar eso. Entonces puedo decir yo quiero mostrar efectivamente los mejores, vale decir los superiores, pero no quiero mostrar los 10, quiero mostrar solamente los 3 mejores. Le damos a aceptar. Y ahí estoy visualizando los 3 préstamos con el monto más alto de todos. También, por ejemplo, en monto cuotas, yo podría pinchar y en vez de mostrar, puedo usar la misma opción de
10 mejores, pero indicar, por ejemplo, los inferiores, y quiero visualizar quién tiene la cuota más baja de todos. Entonces pongo inferiores. ¿Cuántos inferiores? 1. Le doy a aceptar, y aquí no aparece ya. No está dentro del rango. Filtrar el número, decís el filtro, inferior al, perdón. 10 mejores, inferiores, 1, aceptar, y ahí está. ¿Cuál es el que tiene el registro más bajo? El más bajo es una cuota de 1000 pesos. Cosas como esta existen en la realidad, por si acaso. Yo todavía me acuerdo un caso de cuando fue el escándalo de las refractaciones de la Polar. Yo me acuerdo el caso de alguien que se mostraban las bases de datos y se hablaba también de que eso era producto de que la gente tenía poca cultura, poca educación financiera, porque habían casos de compras de 5.000 pesos que eran una plancha que alguien había comprado. Alguien había comprado una plancha de 5.000 pesos a 36 cuotas. Así que esto así como que una persona, alguien pidió un préstamo de 5.000 pesos a 5 cuotas, no está muy alejado de la realidad, por si acaso. Como el dato freak del momento. Eso. ¿Se entendió esto de los filtros? ¿Cómo los puedo operar por texto, por número? Y esto de los 10 mejores, 10 peores, mayor o menor al promedio y cosas por el estilo. Yo puedo jugar con la herramienta de filtro. ¿Ya? La herramienta de filtro es una herramienta que me permite hacer consultas en el momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Quiero ver esto, esto otro, lo veo, deshago el filtro y vuelvo a la normalidad. El filtro también me permite, acá arriba, si yo pincho, ordenar, ¿ya? Pero yo, de verdad, no les recomiendo que lo utilicen. Si van a ordenar los datos, utilicen la herramienta ordenar, no la herramienta de filtro, ¿ya? Sinceramente. Porque cuando nosotros ordenamos por filtro, podemos ordenar solamente por un campo a la vez, no podemos ordenar por varios. Si yo les recomiendo, si no ordenar, herramienta ordenar. Si quieren sacar cosas de momento, la herramienta filtro. Ahora, la herramienta filtro no es la única que me permite hacer estos resúmenes rápidos de quiero ver esto o esto otro. ¿Ya? Existe otra, y para eso volvemos a la hoja de base de préstamos 2. Hay una herramienta que se llama de subtotales. ¿Alguien la conoce? Parece que no. Ya. La herramienta de subtotales. Esa se dedica a agrupar según ciertos parámetros de cada uno de los campos, según totales. Por ejemplo, Ned Flanders agrupó todos los valores de préstamo de él, como Más o esa menos, agrupación que se genera, ¿no? exacto, la herramienta de subtotales va haciendo agrupaciones, como bien dice Alejandro. ¿Ya? Ahora, lo importante es que si yo voy a aplicar la herramienta de subtotales, lo primero que tengo que hacer yo es tener mi base de datos ordenada en función del elemento por el cual yo voy a agrupar. En mi caso, por ejemplo, yo quiero ver por sucursal, no sé, por sucursal quiero ver el monto promedio del monto de los préstamos, del número de cuotas y del monto de cuotas. ¿Ya? Quiero ver el promedio de esos tres campos, del monto del préstamo, del número de cuotas y del monto de la cuota. Quiero ver esos tres elementos, el promedio de esos tres elementos agrupados por sucursal. Por lo tanto, si va a ser por sucursal el subtotal, mis datos tienen que estar ordenados por sucursal, que en este caso está hecho. Si ustedes se fijan, dice Apoquindo, luego Cerrillos, La Reina, están todos juntos, ¿ya? Todos los Lota, uno al lado de otro, todos los Maipú, y así hacia abajo. Si yo mi base de datos no la tengo ordenada, la herramienta de subtotal no funciona de forma correcta. Una vez que yo lo tengo ordenado como estamos en pantalla, lo que hacemos es seleccionar
la totalidad de los datos. ¿Ya? Ahí están todos los datos seleccionados. Nos vamos a la ficha datos. Y en la ficha datos hay una opción. Hay una opción que a mí me sale dentro de esquema que se llama subtotal. ¿La ven en sus computadores? Sí. ¿Ya? Hacemos clic en subtotal y se abre este cuadro. En este cuadro que se abre, lo primero que nos pregunta es... Espérense que apareció la herramienta de Zoom. Lo primero que me pregunta este cuadro es en base a qué campo yo quiero agrupar. Entonces estamos diciendo que queremos ver por sucursal, entonces agrupamos por sucursal. Cuando nosotros agrupemos por sucursal, ¿ya? ¿Qué cálculo queremos realizar? La suma, en mi caso no, vamos a hacer el promedio. ¿Y el promedio de qué? ¿De la clasificación? No, así que a la clasificación le saco un ticket, le saco el ticket y se lo coloco, por ejemplo, a monto de préstamos, número de cuotas y monto cuotas. A esos tres campos yo les dejo el ticket. Una vez que les dejo el ticket, les doy a aceptar y aparecen mis subtotales. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, ya. Ahora, ¿cuál es la gracia de subtotales? Si ustedes se fijan ahora, al final de todos los apoquindo, se agregó una fila nueva que dice promedio apoquindo. Y si yo me desplazo hacia el lado, me dice que el promedio apoquindo en el préstamo es que Apoquindo en promedio prestó 6 millones de pesos en 13 cuotas aproximadamente, y el monto promedio de las cuotas de 431.000 pesos. Ahora, los subtotales también, como ustedes pueden ver acá a su izquierda, tiene 3 niveles, 1, 2 y 3. El nivel 3 es la totalidad de la data. El nivel 2, si hago clic aquí en 2, me muestra solamente la información a nivel de los promedios de lo que yo agrupé. Promedio Apoquindo, tengo aquí el promedio Apoquindo, Cerrillos, La Reina, y aquí tengo los montos. Y yo puedo comparar, ¿ya? Yo puedo comparar, por ejemplo, cuál fue el monto promedio de Apoquindo con respecto a las otras. Y yo puedo ver que la que tiene en promedio, la que otorgó los préstamos de mayor monto en promedio fue fue Providencia con un monto promedio de los préstamos de casi 11 millones de pesos. Mientras que la sucursal que otorgó los préstamos con los montos más bajos en promedio fue Lota con 1 millón de pesos. Y así también puedo verlo con el resto de los campos que yo seleccioné, que era el número de cuotas y el monto de la cuota. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿podría repetir por favor cómo lo hizo? Que no me resulta. Sí. Selecciono la totalidad de los datos. ¿Ya, Valentina? Me voy a esquema, subtotal. Aquí en subtotal indico que quiero agrupar por sucursal, utilizar la función promedio y le dejo un ticket a monto préstamo, número de cuotas y monto de cuotas. ¿Ya? Le damos aceptar y ahí se aplican los subtotales. Es que no se me agrupan. A ver, Como que me aparece como- ¿me puedes compartir pantalla?
Me aparece así. Como por cada uno el promedio. Ah, ya. Ándate selecciona cualquier dato. Ahí, pincha eso, ándate a subtotal, esquema. Subtotal. Abajo dice quitar todos. Es lo que decía, tú antes de aplicar subtotales tienes que tener tus datos ordenados por el criterio que vas a agrupar. Entonces ahí selecciona todo. No, dale cancelar. Antes de aplicar subtotales, selecciona todos los datos. Ándate a la ficha datos, opción ordenar. Y aquí tú le vas a indicar que quieres ordenar por sucursal. Aceptar. Y ahí ya tiene tus datos ordenados por el criterio de agrupamiento. Ahora ándate a subtotales. Ahí sucursal, dale a aceptar. Y ahí sí. Entré un poquito tarde. Gracias, profe. Ya de nada. Entonces, ahí, como aquí no Valentina, no puedes darte como ejemplo, no te sientas acá como ejemplo, pero ahí con Valentina vimos que si yo aplico subtotales, pero previamente yo no ordeno mis datos, los subtotales no funcionan. Yo antes de aplicar subtotales tengo que ordenar mis datos por el criterio de agrupamiento. En este caso, si voy a agrupar por sucursal, mis datos tienen que estar previamente ordenados por sucursal. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, nivel 3, toda la data, nivel 2, el resumen, nivel 1, el promedio general. Ahora, con los niveles yo puedo ver, por ejemplo, vamos al nivel 2 nuevamente. Yo veo esta información y digo, a ver, me gustaría ver el detalle de Maipú en particular. Entonces hago clic en el signo más solamente de Maipú y accedo al nivel 3 solamente de esta comuna, Maipú. En el resto sigo viendo el general, pero en Maipú accedí al nivel 3 porque hice clic en el símbolo más que estaba al lado de ese subtotal. Entonces esta herramienta de subtotal me permite de forma rápida ver algunas estadísticas como promedio, suma, máximos, mínimos, desviaciones, productos, etc. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, esto no lo hagan ustedes. Yo lo hago para conservarlo. Si yo tengo una herramienta de subtotal, la utilicé, listo. Ahora quiero regresar mis datos a la normalidad. Lo que hago es seleccionar cualquier celda de la data original. En este caso yo presiono aquí el nombre de Hal Wickelson. Selecciona Hal, me voy a la ficha datos, esquema, subtotal nuevamente, y aquí en este cuadro yo voy a hacer clic en la opción de quitar todos. Selecciono quitar todos y con eso elimino los subtotales y vuelvo a la normalidad. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Así que, no. Iba a cerrar las fichas, ¿verdad? Me falta algo. Me falta algo para cerrar la guía 4. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Si yo vuelvo a la hoja donde teníamos los filtros activos, el filtro, se me olvidó algo. Supongamos que a mí me gustaría identificar todos aquellos registros. No. Me gustaría saber qué clientes tienen más de un crédito solicitado. ¿Ya? Y cuando digo me gustaría ver, no es que aparezca una tabla aparte que me diga quiénes tienen más, sino que visualmente me gustaría visualizar
aquellas personas que tienen más de un crédito, o sea, que aparecen más de una vez en la lista. Para eso, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, escoger la columna de los nombres, seleccionamos toda la columna E con todos los nombres. Una vez que la hemos seleccionado, nos vamos a la ficha inicio. En la ficha inicio, en el conjunto estilos, está la opción de formato condicional. Yo hago clic y al hacer clic aparece una opción que se llama reglas para resaltar celdas. Si yo hago clic aquí, acá al final hay una opción que se llama valores duplicados. Hago clic y aparece este cuadro. En este cuadro yo puedo identificar aquellos valores que están duplicados como aquellos valores que son únicos. Entonces, si yo quiero visualizar todos aquellos clientes que tienen más de un crédito solicitado, escojo valores duplicados y aquí al lado puedo escoger con qué color quiero que estén resaltados. Puedo escoger un rojo claro con texto rojo oscuro, amarillo, verde o uno personalizado. Puedo escoger yo. Yo en mi caso voy a escoger los amarillos. Voy a escogerlo en amarillo. Le doy a aceptar. Y ahí, si ustedes ven, tengo ahora algunas celdas que están coloreadas de amarillo. A continuación, para visualizarlos solamente a ellos, hago clic aquí en el filtro de cliente. Y aquí en el filtro de cliente voy a indicar que quiero filtrar por color y voy a indicar que quiero filtrar por color con celdas de color amarillo. Y con eso visualizo solamente a los clientes que tienen más de un crédito. Entonces aquí estamos viendo la herramienta de filtro de formato condicional combinada con la herramienta de filtro. Esta herramienta, por ejemplo, también de colorear los valores duplicados, ¿para qué sirve? Yo a veces cuando tengo que hacer Excel, en donde están, no sé, por ejemplo, ingresando códigos, ¿ya? Yo para asegurarme que el código que estoy ingresando de transacción no está repetido, no existe previamente, le aplico a la columna formato condicional de valor duplicado. Así, si es que el valor que yo voy a ingresar ya existe previamente, me queda en rojo o en amarillo. Y ahí yo sé, esto ya está escrito antes, lo borro. ¿Ya? También sirve para eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, cerramos la guía 4, ya con eso la hemos finalizado. Y ahora vamos a abrir, les comento al tiro, voy a ir a Edmodo. Creo que vamos a descargar la 4.5. Edmodo.
Ya, sí, la 4.5. Pregunta, yo estoy un poco confundido. La semana de suspensión de clase, ¿cuándo la tenemos acá en el vespertino? El 17, profe. La que viene. La próxima, siguiente. profe. Ah, ya, igual que tan O sea, igual que nos el queda diurno. una clase. Ya, nos queda una clase ya. Hoy vamos a ver la guía 4.5. Así que yo creo que si la finalizamos hoy, en la clase siguiente estaríamos viendo estaríamos viendo tablas dinámicas y luego de eso estaríamos en condiciones para la PEP número 1, que estaremos desarrollando en suspensión de clase. No les voy a tomar la PEP a la vuelta de la suspensión. Puedo, porque estaremos 2 días después de la suspensión, pero vamos, para que anoten ya en sus calendarios, vamos a tener la PEP número 1 el miércoles 2 de junio. El miércoles 2 de junio estaríamos teniendo la PEP número 1. ¿Qué va a entrar? Hasta lo que veamos, hasta tablas dinámicas estaría entrando en la PEP número 1. Lo que hemos visto, hasta tablas dinámicas. Misma modalidad del control. A todo esto, cuando me escriban, me acordé, cuando me escriban para preguntarme cosas, si es muy urgente, respóndanme por correo electrónico al correo USACH, y si no, escríbanme por el modo. Alguien me preguntó, me mandó un mensaje por intranet si, como el viernes había habido suspensión de clase, si el control se postergaba o no, la entrega. Y yo lo que hice fue el modo y aplacé la entrega hasta el domingo, por si acaso. Pero el correo no lo respondí porque fue por intranet, y la intranet no tiene una versión muy amigable con el celular. Se me olvidó después sentarme al computador para meterme a intranet y responder, se me olvidó. Así que Profe, ¿y cuál es su correo USACH? se los escribo en el chat. Bueno, escriben por intranet, casi nunca respondo por la intranet, por eso, porque como no es muy amigable desde el celu. Ahí está. Y si no, por Edmodo. ¿Ya? Por el muro Edmodo, sí que eso igual lo respondo. Que solo tengo 2 mensajes del modo. Ay, sí, eso lo respondí hoy. Eso. ¿Se ve en pantalla la guía número 4.5? Sí se ve. ¿Ya? Esta es una guía que vamos a utilizar para reforzar un poco ver un poco lo que es la elaboración de gráficos. Esta es una hoja que muestra los datos de una actividad, de un seminario, en donde se identificó la gente por sexo, masculino, femenino, y habían 3 ítems que se evaluaban: la calidad de las charlas, la calidad de los recursos utilizados y la estructura del programa. Todo eso se evaluaba con una nota de 1 a 5. Y finalmente se le preguntaba a la gente si recomendaba la actividad y si estaría dispuesta a regresar en una futura versión. Entonces, con esto yo quiero hacer un gráfico. Quiero hacer gráficos que me muestren algunas cosas. Por ejemplo, me gustaría saber, por sexo y por el general, cuál fue la nota promedio que le puso la gente a las charlas, a los recursos y a la estructura.
Entonces, para eso, yo voy a crear una hoja nueva que se va a llamar informe. Informe. Y en esta hoja informe, como vamos a hacer datos en base a esto, lo primero que vamos a hacer es a estas columnas les vamos a definir un nombre para poder trabajarlo después con las funciones. Por ejemplo, desde la celda A2 hasta el final, le voy a definir como nombre encuesta _sexo. Enter. A charlas, desde la B2 hasta el final, B36, le defino como nombre encuesta_charlas. Hago lo mismo con recursos. Lo mismo con estructura. Recomienda. Encuesta_recomienda. Y encuesta_regresaría. Quedando mi definición de nombre, así mi cuadro de definición de nombres. Ahí les doy un minutito para que se pongan al día y lo tengan hecho así. Siempre. Profe, ¿Sí? para añadir el nombre es lo mismo que poder cambiar el nombre en la esquinita arriba de la A, ¿Esta de acá arriba? ¿sí? Sí, también se puede. Más directo. Más directo, sí. Ya, profe. Que ahí la costumbre mía es como clic derecho definir nombre. Costumbre. Ya, ¿estamos ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar vamos a crear la estructura para poder crear las notas promedio que tienen las personas en estos ítems. Entonces, en la hoja informe, lo primero que tengo que saber es cuáles son los sexos únicos que tengo. A pesar que yo sé que son masculino y femenino, vamos a copiar todo. Lo vamos a pegar acá, en la 3. En la A3 lo pongo. Le quito duplicados. Y así sé que está escrito igual que al lado. Le pongo...
Entonces aquí en notas promedio, aquí en la tabla de notas promedio, tengo el sexo, luego el sexo tengo las áreas, que son esas tres. Genero mi tabla, aquí la voy a agregar una que sea el general. Genero la tabla. Acá arriba. Y ahí tengo la tabla que me va a almacenar esta primera información, las notas promedio por sexos, según las charlas, los recursos y la estructura. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Ya nos queda casi nada el break. Nos vamos a ir al break ahora. Y a la vuelta vamos a empezar a completarla, ¿ya? Son 8:14, 20 para las 9, regresamos. Bueno, Ya, profe. ya. Ok, profe. Nos vemos. Con esto en pausa. Ya, entonces, como les estaba contando, vamos a ver cómo completamos este cuadro, ¿ya? Como lo que nosotros queremos hacer básicamente es calcular la nota promedio de los asistentes a esto por el ítem de charla, recursos, pero haciendo la apertura por sexo, vamos a tener que hacer un promedio con condiciones. Para eso utilizamos la función promedios y conjunto. Entonces escribimos aquí. Se ve mi Excel, ¿cierto? Sí. Sí, profe, sí. Estamos ahí. Ahí sí. Igual. Promedio. Punto sí, punto conjunto. En donde el argumento del rango promedio va a ser el encuesta charlas. Punto y coma. El rango criterio 1 va a ser en este caso, ¿por qué vamos a discriminar? En este caso sería por encuestas sexo, porque por eso vamos a hacer la discriminación, punto y coma, en donde el criterio 1, estoy haciendo masculino. Cierro paréntesis, le doy enter y allí tengo la nota. Tengo la nota así, me figura como 3,71 y algo. Si yo quisiese redondear esa fórmula para efectos no solamente visuales, sino también de cálculo, ¿qué fórmula debería utilizar? ¿Con qué fórmula debería complementar el promedio así conjunto? Con redondear. Redondear. Entonces aquí entre el igual y el promedio coloco la función redondear, paréntesis, en donde argumento número es toda la función promedio y conjunto, punto y coma, y el argumento número decimal es con cuántos decimales yo quiero trabajar este número. En este caso va a ser con un decimal. Cerramos paréntesis, le damos enter y me da 3,7. Replico hacia abajo y allí lo tengo. Pregunta. ¿Cómo calculo el general? Con un promedio simple, ¿no, profe? ¿Con promedio de qué? ¿Qué promedio en el general? De los productos. No, ¿Qué? no, me equivoqué, ¿verdad? Volvimos como Sí. dos miércoles atrás. ¿El promedio de qué calcularías, Rodrigo? ¿Cuáles serían los argumentos?
Tendría que ser el promedio de las charlas solamente, por sexo. El promedio ¿O de no? el promedio de las charlas simplemente, Sí. exacto, entonces sería el promedio, y esto yo lo pregunto, y bien Rodrigo que te atrevieras a hablar, muchas veces hay unos que hacen esto, lo que no se debe hacer, promedio de eso, y cierran. Y eso es erróneo, porque yo con eso estoy asumiendo que tengo mismo número de hombres y de mujeres, y yo no tengo certeza que tengo mismo número de hombres y mujeres. Cuando yo calculo un general de este estilo y los números que están arriba ya son un promedio, lo que tengo que hacer es calcular el promedio del rango original. En este caso sería el de encuesta charlas. Y se dan cuenta que es distinto, no es 3, el promedio no es 3,75, es 3,77. O sea, hay una diferencia. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque es un error súper frecuente. Entonces, esto lo dejo igual con redondear, no varía, pero son centésimas que pueden jugar, pueden hacer una diferencia. ¿Ya? Entonces ahí es el promedio del conjunto original de los datos. Me dan un... no, sigamos. Ahora para calcular el promedio de recursos sería igual promedios y conjunto, en donde el rango promedio estaría siendo encuesta recursos, punto y coma. Rango criterio 1 sería encuesta sexo, punto y coma. Y el criterio estaría siendo masculino. Cierro paréntesis y antes de dar enter se me había olvidado agregar la función redondear. Con un decimal. Redondeamos con un decimal. Le damos enter. Replicamos hacia abajo. ¿Estamos bien? Y aquí sería igual. Redondear del promedio de encuesta recursos con un decimal. Y para estructura, estaba escrito, igual redondear de la función promedios y conjunto del rango encuesta estructura, punto y coma, rango criterio 1, encuesta sexo, criterio masculino, cierro paréntesis, punto y coma, con un decimal lo quiero, cierro paréntesis, enter, y allí lo tengo. Y aquí sería igual, redondear la función promedio, encuesta estructura, punto y coma, con un decimal. Y allí lo tengo. Tengo mi cuadro en su totalidad hecho. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿se puede parar en la fórmula, por favor? En la celda. ¿De cuál de los tres? Estructura, por favor, y recurso. Ahí está. Esta estructura la voy a pegar en el chat por si acaso. Y para recursos, también está en el chat la de recursos.
Ahí sí, Ignacio. Sí, profe, gracias. Ya. Ahora que ya tenemos esto hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una hoja nueva que se va a llamar gráficos. Ya tengo una hoja nueva aquí, se llama gráficos. ¿Ya? Vuelvo a mi hijo informe. Y vamos a crearlo por parte. Yo sé que se puede hacer todo en un puro gráfico, pero vamos a hacerlo por parte. Vamos a hacer un gráfico primero con las charlas, después otro gráfico con los recursos y otro con las estructuras. Y vamos a hacer gráfico. La idea es hacer gráficos bien. Cuando nosotros generamos gráficos, lo que buscamos es entregar información en términos visuales. ¿Ya? Si nosotros vamos a entregar información en términos visuales, lo importante es que la información, es que el gráfico sea fácil de entender. ¿Ya? Si el gráfico es confuso, algo está malo. ¿Ya? Estoy dando como spoiler, pero de los ejemplos de adelante, pero eso, básicamente. Si yo quiero graficar, en este caso, las notas, ¿qué gráfico creen ustedes que es el mejor para hacer la comparación entre masculino, femenino y general? ¿Cuál es el gráfico más idóneo, creen ustedes? El de barra, el de columna. Exacto, el gráfico de barras. Entonces, seleccionamos esta área, desde sexo hasta el 3,8 de charla de general. Selecciono esa área, me voy a insertar. A insertar. Ahí va. Me selecciono aquí un gráfico, el gráfico que inserta en este caso hace un gráfico de columnas 2D, lo pincho, y aquí está mi gráfico. Ahora, este gráfico yo lo quiero llevar a la hoja gráficos, ¿ya? Para mover un gráfico de una hoja a otra, no hay que copiar, no hay que cortarlo y pegarlo, sino simplemente seleccionamos el gráfico, sobre él hacemos clic con el botón derecho y escogemos la opción de mover gráfico. O con el gráfico seleccionado, acá arriba también les aparece la misma opción. Con cualquiera de los dos caminos aparece este cuadro en pantalla. Este cuadro nos pregunta si el gráfico lo queremos tener una hoja especial de gráfico. Eso es una hoja nueva, que en este caso es esto. Ustedes no lo repliquen, vean solamente. Cuando yo presiono una hoja nueva, es llevar el gráfico a una hoja exclusiva para él, que es lo que ven en pantalla ahora. Pero lo que vamos a hacer es llevar el gráfico como un objeto en la hoja gráficos. Lo vamos a llevar como un objeto a la hoja gráficos, le damos aceptar y aquí tenemos nuestro gráfico en la hoja. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir, profe, por favor? Sí. Seleccionas el gráfico. ¿Ya? ¿Viste? ¿Llegaste a esta opción de mover gráfico o eso no? Sí, sí, llegué a esa parte. Entonces aquí tú vas a indicar que vas a mover el gráfico como un objeto. Cuando es objeto significa que lo vas a llevar a una hoja ya existente en tu Excel. Ya. Como un objeto, y yo aquí selecciono la hoja de gráficos que había creado previamente. Ujú. Le doy a aceptar y el gráfico se mueve acá, para acá. Se mueve de la hoja informe hacia la hoja gráficos. Ah, ya, profe. Vale, gracias. ¿Ya? Ahora, este gráfico, vamos a hacerle algunos trabajos. Por ejemplo, para que el gráfico se entienda mejor, en vez de que la gente tenga que estar haciendo como el ejercicio visual de ir vinculando la línea con el costado
con el eje izquierdo, yo a mi gráfico le puedo agregar etiquetas de datos. ¿Ya? Que yo les recomiendo. Siempre los gráficos agreguen la etiqueta de datos para que uno pueda ver el monto, la magnitud. En este caso, el gráfico lo tengo seleccionado. Me voy a la opción de agregar elementos de gráfico. Aquí me voy a la opción de etiquetas de datos. Aquí en etiquetas de datos, me voy a la opción de más opciones de la etiqueta de datos. Se abre este cuadro que ven en pantalla, al lado derecho de la pantalla. Y aquí vamos a indicar que yo quiero mostrar el valor en la parte, en el extremo externo, en la parte de arriba de mi gráfico, como lo vemos aquí en pantalla. Cierro. Y me quedan las etiquetas así. ¿Claro hasta aquí o no? Sí, profe. Ya. Vamos a repetir lo mismo ahora con el otro gráfico. Vamos a seleccionar sexo masculino, femenino, general. Y para poder seleccionar los datos de recursos que no están juntos, presionamos la tecla control y sin soltar, seleccionamos estos datos de acá, los que corresponden a recursos. Una vez que están seleccionados, nos vamos a la ficha insertar. Escogemos nuevamente un gráfico de columna en 2D. Este gráfico generado lo vamos a mover a la hoja, seleccionamos la opción de mover gráfico y vamos a moverlo como un objeto en la hoja gráficos. Le damos a aceptar y aquí tengo nuestro gráfico acá. Lo muevo y ahí lo tengo los dos gráficos juntos. A este gráfico que generé también le voy a agregar etiquetas de datos. Y ahí está. ¿Bien hasta aquí o no? Creo que sí, profe. Igual después hay que revisar la grabación. Ya. Ahora voy a seleccionar, voy a hacer el último gráfico. Sexo, escojo la de acá, los datos de estructura. Insertar. Gráfico 2D. Ahí está. Lo muevo como un gráfico, como un objeto a la hoja gráficos. Le doy a aceptar. Muevo mi gráfico hacia acá. Y antes de agregarle las etiquetas de datos, yo hacía simple vista, sin ver las etiquetas todavía, yo podría concluir de que lo peor evaluado de todo es la estructura por parte de las mujeres. Si yo veo el gráfico, puedo llevarme esa impresión que yo me estoy llevando. No sé si alguien, solamente viendo los gráficos, no analizándolos, tiene la misma impresión. ¿Es donde empiezan por escalas distintas? Exacto, ahí yo tengo un tema de escalas distintas. O sea, yo podría llevarme la impresión de decir, una de las cosas peor evaluadas es la estructura por parte de las mujeres. Pero si yo veo el gráfico, veo de que eso no es así, porque si a este último gráfico yo le coloco sus etiquetas de datos, veo que eso tiene un 4,2 y el 4,2 es muy superior a lo del gráfico de aquí. Y ahí lo que yo estoy viendo es que estoy comparando. Si yo pongo 3 gráficos uno al lado de otro o genero gráficos de una misma temática, es porque los voy a comparar. Si genero de una misma temática, yo genero diferentes gráficos, es porque son comparables entre sí. O si pongo los gráficos uno al lado de otro, es porque también son comparables. Pero si en este caso, yo estoy induciendo a un error. Estoy, como se dice, y como lo dice un amigo mío,
de esta forma, yo estoy, tal vez de forma no intencional, pero no lo estoy haciendo de forma intencional, pero estoy generando una desinformación, porque estoy entregando información en términos visuales que tiende a la confusión, que es propensa a que las personas se generen una mala impresión. ¿Ya? Yo el año pasado daba el ejemplo de, no sé si alguien lo vio, un gráfico del Mega que hablaba de la aprobación y desaprobación del gobierno, pero que el gráfico estaba muy mal proporcionado. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo vio, no? ¿O alguien tiene recuerdo de eso? Yo por lo menos no. Yo no veo noticias, profe. Ah, ya. Yo veo Twitter, entonces en Twitter me salió el gráfico y lo vi. No lo guardé. ¿Ya? Ahora tampoco lo guardé, hice mal. Hace como unas 2 o 3 semanas atrás, el ministro París publicó un gráfico diciendo de que había habido una disminución en la ocupación de, no sé, había ocurrido una disminución en el tiempo en que las personas estaban en la UCI, comparando la primera con la segunda ola, si no me equivoco. ¿Ya? Y el gráfico uno lo veía y era como algo como lo que tenemos aquí en el gráfico de estructura. 2 barras de este estilo que visualmente estaba una barra mucho más grande, la de la primera hora, mucho más grande que la de la segunda. Pero, si tú veías el gráfico de cerca, como lo podemos hacer acá, eran, si no me equivoco, primera ola, eran promedio 16,70 días. Y segunda ola eran 16,45 días. O sea, la disminución de tiempos de ocupación entre una eran prácticamente nulo, la diferencia, eran prácticamente lo mismo. Pero el gráfico que se utilizó para mostrar esa información estaba mal hecho. O sea, no estoy diciendo que se hizo a propósito, no. Estoy diciendo de que muchas veces, y eso pasa, cuando la gente utiliza Excel o cualquier programa de graficación y no lo sabe utilizar y llega y se queda con el gráfico que genera Excel de forma automática, como en nuestro caso, uno puede entregar información errónea. Que, lamentablemente, nuestro ministro lo interpretó de forma errónea. Vio 2 barras que eran muy diferentes entre sí y dijo, hubo una disminución importante. Pero viendo el gráfico, la disminución eran nada, o sea, no. Pero si sucede que si encuentro el gráfico, se los voy a compartir. Ocurría de que el gráfico no partía en 0 días, partía como en la escala de graficación en 14, el máximo eran 16, 17 y algo, 16 y algo, 17, y las barras estaban muy mal proporcionadas y llevaban a tender esa interpretación errónea. Entonces, noticiario entregan malos gráficos. En el informe del gobierno, la persona que hizo el gráfico no sabía usar Excel, me voy por ese lado, que no fue intencional, y entrega información que desinforma más que informar. Porque el decir que la ocupación es menos, lleva a decir, por ejemplo, a la gente, mire, esta segunda ola no es tan grave, si usted cae en la UCI no va a estar tanto tiempo, así que no se preocupe tanto. Puede llevar a ese tipo de conclusiones, que son erróneas. Por eso el tema de los gráficos es importante. Entonces, si nosotros vamos a tener gráficos y queremos hacer comparaciones, lo importante es decir, adecuar las escalas de graficación, como decía alguien de ustedes. En este caso, si vamos a graficar días, tenemos que partir con 0 días, si es que son pocos, ¿ya? O partir de una escala normal, ¿ya? En este caso, como nosotros estamos haciendo una escala, que estamos haciendo una comparación de promedios de nota, ¿ya? ¿Cuál es la nota más baja que alguien podría tener? ¿Cuál es el promedio más bajo? Si la escala va de 1 a 5, ¿cuál es el promedio más bajo que alguien podría tener? 1. 1. Entonces mis escalas de gráfico tienen que partir en 1 porque es el límite inferior. No es 0, es 1. Yo puedo tener nota 1.
Y la nota más alta es 5. Entonces mi gráfico tiene que ir de 1 a 5. Para eso, para cambiar las escalas de graficación, yo hago doble clic sobre el eje vertical. Hago doble clic sobre el eje vertical y se abre este cuadro al costado. ¿Todo se les abrió? Sí, profe. En este cuadro dice límites. Y dice límites mínimos y máximos. El límite mínimo es donde parte el gráfico. En este caso dice 364, eso yo lo voy a borrar. Y voy a escribir un 1 y le doy Enter. Y mi gráfico automáticamente se modifica. En máximo, yo voy a decir 5. Enter. Y abajo, donde dice unidades principales, las secundarias no se ocupan por si acaso. No sé por qué existen. Las unidades principales es cada cuánto yo voy generando el corte. En este caso, dice que es cada 0,5 y por eso mi gráfico en mi eje dice 1, 1,5, 2, 2,5, 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Más abajo, este gráfico ya con eso está bien. Más abajo, si a ustedes les interesa, está la opción, por ejemplo, de expresarlo en escala logarítmica, si es que alguien quiere. Valores en orden inverso, significa que en vez de partir de 1 hacia 5, es al revés, partimos de 1 hacia abajo, ¿se dan cuenta? En orden inverso queda al revés el gráfico, entonces pueden poner los gráficos en orden normal, o en orden inverso, es lo que ven en pantalla. Criterio de cada uno de ustedes. A mi jefa le encantaba poner las cosas en orden inverso, la jefa que tuve en la práctica profesional. No estaba ver las cosas de cabeza. Entonces ahí ustedes lo ven. Entonces ya tenemos este gráfico. Una vez que hemos adecuado la escala, cerramos esta ventana. La cerramos. Una vez que está cerrada, hacemos doble clic en el eje vertical del otro gráfico. Doble clic y se vuelve a abrir la misma ventana. Como valor mínimo, ponemos 1, Enter. Como valor máximo, 5 y unidades principales 0,5. Cerramos. Vamos con el siguiente gráfico. Unidades mínimas 1. Unidades máximas 5. Enter. Unidades principales 0,5. Y ahora mis gráficos sí son comparables entre sí. Porque están con la misma escala de graficación. Y ahora yo puedo decir perfectamente que lo peor evaluado son las charlas. Y no la estructura en el caso de las mujeres como lo había visto en una primera impresión. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Ahora, cuando ustedes hacen gráficos, igual los pueden complementar. Por ejemplo, vamos con el gráfico de charlas. Seleccionan el gráfico de charlas. Ustedes pueden ir a agregar elementos de gráfico y además de agregar etiquetas de datos, ustedes también pueden agregar, por ejemplo, títulos a los ejes. Entonces le pongo, por ejemplo, título al eje primario. Si es que no saben qué es primario o vertical primario, se confunden vertical primario, ¿cuál será? Aquí el dibujito les muestra el cuadro azul donde va el título. Pinchan. Y ahí tengo mi título de eje. Y ahí yo lo puedo cambiar por escala de notas. Entonces le estoy poniendo el título al eje. ¿Ya? Y también podría ponerle título al eje horizontal. Y ahí, como ustedes pueden ver, hay varios tipos. Está la tabla de datos, por ejemplo, con clave de leyenda. Les muestra abajo el resumen del cuadro, que en este caso es información redundante con lo que está arriba. ¿Ya? Con las etiquetas. ¿Ya? Pero ustedes pueden ir agregándole elemento a su gráfico, como pueden ver.
¿Se entiende, no? Sí. Entonces esta es una primera parte. Ahora vamos a generar un segundo gráfico, que hay uno que a mí... Yo admito que eso lo aprendí. Mi jefa a mi jefa, que le gusta ver las cosas al revés, me hizo mucho hincapié en un gráfico que yo no lo utilizaba y ahí fue como, sí, tiene razón. Y, desde ese momento yo lo uso bastante. Y las veces que me toca hacer consultoría o asesoría o cosas por el estilo, siempre lo uso y me va espectacular. Hasta lo hice cuando tuve que presentar los resultados de mi investigación de tesis de graduación del magíster, usé el mismo gráfico y, y también me fue muy bien porque es un gráfico que te condensa mucha información. ¿Cuál es ese gráfico? Digamos que a mí me gustaría saber cuál es la frecuencia de notas. O sea, por ejemplo, yo aquí sé que las charlas tienen un promedio de 3,7, pero no es lo mismo decir que tiene un promedio de 3,7 porque mucha gente puso nota entre 3 y 4, a decir que hay mucha gente que le puso 1, otra que le puso 5 y que está un poco polarizado, como que el promedio está como tirando el 3,7. Entonces, si yo quiero ver cómo está la distribución de notas, vamos a una tabla anexa. Entonces, vamos a hacer otra tabla. Yo la voy a poner aquí como otro título. Amarillo. Distribución de notas. Vamos a hacerlo por sexo igual, sí. Y aquí en el eje arriba vamos a poner cuáles son las posibles notas que la gente voy a colocar, que en este caso es notas del 1 al 5. Y construyo mi tabla. Que son las charlas. Es la distribución de notas de las charlas. ¿Ya? Entonces aquí está la tabla. ¿Qué fórmula creen ustedes que deberíamos utilizar aquí? Para saber cuántas notas 1 le pusieron los hombres a las charlas y las mujeres también. Contar. Contar. Y en este caso es contar con condiciones, por lo tanto es un contar si conjunto. Contar si conjunto. En donde el rango criterio 1 va a ser, por ejemplo, siguiendo la lógica de izquierda a derecha, encuesta sexo, punto y coma, donde el criterio sería masculino, pero la fórmula que voy a hacer aquí la voy a replicar hacia el lado y hacia abajo, por lo tanto, en ese A11, ¿qué debería dejar fijo y qué debo dejar libre? Tiene que dejar fija la fila, No, la columna, ¿no? Ah, porque masculino y femenino están escritos en la misma columna. Ahí. Ahora me voy para el otro lado, sería encuesta charlas, punto y coma, en donde el criterio esté haciendo la nota 1. Y aquí en este B10, aquí yo sí dejo fija la fila, porque las notas 1, 2, 3, 4 y 5 están escritos a lo largo de la fila 10, o sea, comparten fila. Por eso se deja fijo ese elemento. Cierro paréntesis, le doy Enter, replico hacia abajo, replico hacia el lado, y ahí lo tengo. Y aquí hay una simple suma. Aquí sí sumo porque estoy sumando los elementos no estoy sacando el promedio del promedio, estoy sumando lo que está hacia arriba, que ahí me da el total. Entonces aquí tengo la distribución de las notas. ¿Se entiende esta tabla que hicimos recién? ¿Sí? Sí, profe. Teniendo esta tabla hecha, yo voy a seleccionar
desde la palabra masculino, los encabezados no los tomo, los encabezados no, tomo desde masculino hasta el 7 de general acá abajo, esta área de aquí. La selecciono, me voy a la ficha insertar, me voy a gráfico, y aquí el gráfico que voy a utilizar va a ser un gráfico de barra, pero un gráfico de barra 2D, pero 100% apilado. Selecciono el gráfico. Para una mejor comprensión, para que ustedes lo puedan ver mejor, yo este gráfico lo voy a mover a una hoja exclusiva de gráfico. Ahí está. Una vez que el gráfico lo tengo acá, yo quiero ver cómo se distribuyen las notas según por sexo. Por ejemplo, las mujeres, cómo pusieron las mujeres, cómo distribuyeron las notas 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si ustedes se fijan, mi gráfico me está poniendo acá como categoría el sexo, y las notas me está poniendo como eje, siendo que lo que yo quiero es lo opuesto. Por lo tanto, con el gráfico seleccionado, acá arriba le hago clic en la opción de cambiar filas por columnas. Hago clic y allí se cambia. Tengo a las notas como categorías y tengo aquí las opciones de general, femenino y masculino como opciones del eje vertical. ¿Se entiende? Ahora, las series 1, 2, 3, 4 y 5 son las notas. La serie 1 son las notas 1, la serie 2 son las notas 2. Entonces esto yo le voy a cambiar el nombre para que se haga ahí como 1, 2, 3, 4 y 5. Para eso, estando acá, escojo la opción de seleccionar datos y aparece este cuadro. En este cuadro, a la serie 1, la selecciono, le doy modificar y le cambio el nombre a 1. Enter. A la serie 2, modificar, le coloco como nombre a la serie 2. Aceptar. A la serie 3, modificar, nombre 3. La serie 4, nombre 4, que es la nota 4. En la serie 5, 5. Aceptar. Aceptar. Y ahí lo tengo abajo como 1, 2, 3, 4 y 5, que son las notas posibles. ¿Hasta aquí me siguen bien? Sí, profe. Sí, Ahora, el gráfico así no me entrega mucha información. Y esto ya es cosecha mía. Si nosotros seguimos la lógica, por ejemplo, del Balance Scorecard, la lógica del semáforo, hay colores que uno tiende a asociar con cosas negativas y otras con más positivas. En el caso del semáforo, el rojo te dice como algo que está mal, advertencia, peligro. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer, lo que hicieron en el control. La nota 1 va a ser rojo. La nota 2 que voy subiendo va a ser naranjo. La nota 3, que es algo intermedio, va a ser amarillo. La nota 4 va a ser un verde claro. Y la nota 5 va a ser un verde oscuro, para hacer esa transición en la escala. Entonces, para eso, yo acá abajo en mi leyenda, selecciono el cuadro que corresponde solamente al 1, así como lo tengo allí. Una vez que está seleccionado, me voy a la ficha inicio, y en la ficha inicio, en el tarro de pintura, le asigno el color rojo, rojo oscuro. Selecciono el 2, le doy naranjo, selecciono, no me gustó el naranjo. Señora Yaya. Le damos un naranjo. Al 3 le damos amarillo.
Al 4 le damos un verde claro. Y al 5 le damos un verde oscuro. Y me queda mi gráfico así. Entonces yo visualmente veo de que en general las mujeres le pusieron en proporción en mayor cantidad las notas, la nota máxima, que fue el 5. Mientras que en el caso de los hombres, la proporción fue menor. Y este gráfico es bueno porque lo que hace es como, de cierta forma, como que si me voy a lo correcto, la frase está mala, pero se entiende la idea, te tiende como a normalizar el gráfico. Porque a pesar de que los n son distintos, como te lo lleva porcentual del 0 al 100%, tú puedes comparar los hombres con las mujeres y el general. Entonces aquí tú puedes ver que, por ejemplo, los hombres, en general, en proporción, pusieron la mayor veces la cantidad de nota 4, ¿ya? Pero en el caso de las mujeres, la nota más puesta fue la nota máxima, pero también hubieron mujeres, que en el caso de los hombres no ocurrió, que colocaron la nota mínima, que fue el 1. Y la gracia de este gráfico, además que como es apilado al 100%, aparte de permitir esta comparación, eliminando la distorsión de los n, te entrega acá abajo la información porcentual. Entonces tú puedes ver que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿ya? Aproximadamente 1, 2, 3, 4, aproximadamente el 40% de las mujeres le puso la nota 4 a las charlas, mientras que en el caso de los hombres, eso aumenta al 1, 2, 3, 4, 5, 6, como al 65%, ¿ya? Porque tú vas sacando acá abajo la proporción por los porcentajes. Entonces, ahí yo ya veo diferencias. Y este gráfico lo puse así en grande para que lo pudiésemos trabajar, pero ahora yo este gráfico lo voy a llevar a la hoja gráficos, mover gráfico, hoja como objeto en la hoja gráficos, aceptar. Lo voy a poner aquí abajo de la hoja gráficos. Le voy a eliminar el título. Lo voy a achicar. Y lo entrego abajo como un complemento del gráfico de arriba. Estos son los promedios, ¿ya? Y abajo yo puedo ver cómo es la distribución de las notas por los hombres, las mujeres y el general. Para que vean que a pesar de que los promedios son similares, están como el 3,7, 3,8, la distribución de notas no es la misma. Entonces, ¿Profe? este gráfico complementario, ¿sí, Hugo? ¿Hay forma de poner porcentaje a cada color? No, lo que puedes poner en este gráfico adentro, yo lo selecciono, lo que puedes hacer es colocarle el N. Entonces me voy a diseño de gráfico, agregar, etiquetas, en el extremo, en el centro. Te puedes colocar el número, pero no el porcentaje. El porcentaje queda a interpretación de abajo. Lo que sí puedes hacer, si es que así está como muy, puedes hacerle un doble clic al eje horizontal, doble clic, y hacer que los principales, en vez de ser 0,2, por ejemplo, sea 0,1. Y ahí el gráfico se divide cada 10% y no cada 20%. Es un gráfico que a mí me gusta bastante. Yo, por tiempo, no se los muestro ahora porque me demoré más de lo que yo presupuesté. Para la próxima les muestro, por ejemplo, el informe que hice yo, por ejemplo, para defender mi tesis. Yo este gráfico del 100% apilado lo uso siempre. Siempre lo uso. Porque me gusta, porque te entrega mucha información esta de la distribución. Así que eso. Lo dejamos hasta aquí. Dudas, consultas, solución del control queda pendiente.
pero va, para que lo puedan tener como retroalimentación para la PEP. ¿Preguntas de lo que hemos visto ahora? ¿No? Ya. Entonces, chicas, chicos, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Así que Chao, profe, cuídense. que esté bien. Igual, Gracias. cuídense. Gracias, profe. De nada. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Descansen.